Roma perderá la fe, la negación de María Corredentora y el triunfo del anticristo. La Virgen sigue siendo y es corredentora, aunque el Papa León XIV diga que no lo es. Sin embargo, todos los anteriores papas declararon que ella es corredentora. Y nosotros también hemos escogido ser contrarrevolucionarios, Monseñor Lefebvre, Econ 1990. ¿Por qué lo hizo o por qué lo dijo? Sin duda alguna, promover el ecumenismo promovido por sus antecesores, que así lo hicieron. León XIV, en el Osservatore Romano, del 4 de noviembre de 2025, publica su documento en letra. León XIII, edición original del Exorcismo, nos dice: ahí donde está la sede de Pedro, han puesto el trono de sus abominaciones. León XIV sigue diciendo: madre del pueblo fiel, pero no es corredentora. Luego añade descaradamente: siempre es inapropiado usar el título de corredentora, y tal título es inadecuado, citando a Ratzinger, quien ya se oponía a proclamar el dogma, añadiendo: es una terminología incorrecta. Benedicto XVI. La fórmula corredentora provoca malentendidos. Observe cómo estos eclesiásticos modernistas nos hablan de la pureza de la doctrina y luego, entre otras cosas, abren la puerta a los homosexuales con Amoris Laetitiae y con el documento de la Conferencia Episcopal Italiana del 25 de octubre de 2025 al número 44. Aceptan a homosexuales en los seminarios, con 781 votos a favor y 28 en contra de 809. ¿Por qué, entonces, los papas del Vaticano II denigran a la Madre de Dios? He aquí la verdad: porque quieren promover el ecumenismo, la unidad con las religiones falsas. Lo declararon oficialmente en el Observatore Romano, 4 de noviembre de 2025. El Vaticano II ha decidido no usar este título por razones dogmáticas, pastorales y ecuménicas. En el Observatore Romano del 4 de junio de 1997, ya habían declarado que los títulos de corredentora, mediadora y abogada enseñados por papas anteriores son ambiguos y constituyen un obstáculo para el ecumenismo. Incluso mediadora y abogada quieren reducir, y si pudieran quitarla, de la devoción de los católicos. Porque es grave, gravísimo, que el Papa León XIV no reconozca que la Madre de Dios es corredentora, por varias razones que desarrollaré a continuación. Primera, es extremadamente grave porque enseña lo contrario de los demás papas y rompe la unidad doctrinal de la fe católica al enseñar lo contrario de lo que los papas anteriores han enseñado, tanto literalmente como de diversas maneras. Segunda, es extremadamente grave porque Dios Trinidad, a través del magisterio de los papas durante los últimos 200 años, ha exaltado el papel histórico de la Virgen, especialmente con los dogmas de la Inmaculada Concepción, 1854, y la Asunción, 1950, y la Madre de Dios confirmó el magisterio con las grandes apariciones de Lourdes y Fátima. ¿Y León XIV hace lo contrario? Tercera, es extremadamente grave porque en este momento no hay solución humana para la situación del modernismo en la Iglesia y el globalismo político, o también llamada globalización. ¿Han oído hablar de dicha globalización mundial? Nuestra esperanza actual solo está en Dios, quien quiere que sea la Virgen María, quien por su medio seamos salvos. Y nos lo hizo saber en Fátima. Claro que, si uno no cree en Dios, no entiende nada de esto. Cuarto, es extremadamente grave porque sigue el ejemplo del diablo, quien siempre se opone a Dios y a la verdad del credo, que enseña: 1. Dios existe. 2. Que Jesucristo es Dios. 3. Que fundó la única religión verdadera.
la única y verdadera Iglesia Romana Universal, fuera de la cual no hay salvación, entonces el ecumenismo es lo opuesto a la fe. 4. Que el magisterio es infalible e irreformable, como lo enseñó el Concilio Vaticano I. Hoy en día han cambiado la doctrina, por ejemplo, sobre la libertad religiosa, la justificación, etc. 5. Es extremadamente grave porque demuestra que León XIV está decidido a continuar la revolución antimariana de los papas del Vaticano II. De hecho, para lograr el ecumenismo actual, se busca una única religión mundial, y para ello es necesario negar ciertas verdades de fe que obstaculizan la unidad de las religiones, como los dogmas y privilegios de la Virgen, que ortodoxos y protestantes se niegan a aceptar. Hoy en día, el globalismo pretende crear una gran religión con todas las religiones, y una gran iglesia con las falsas iglesias ortodoxa y protestante. Esta es la idea masónica de un templo religioso mundial, como demuestra Monseñor H. de Lassus en su libro La conjuración anticristiana, el templo masónico levantado sobre las ruinas de la Iglesia Católica. Llevan siglos trabajando en ello. ¿Qué hacer entonces? Examinemos cada uno de estos puntos con mayor detalle. Primero, es extremadamente grave porque enseña lo contrario de los demás papas y rompe la unidad doctrinal de la fe católica al enseñar lo contrario de lo que los papas anteriores han enseñado, tanto literalmente como de diversas maneras. Los papas anteriores afirman que ella es corredentora. Aquí están los textos. Pío XI, 30 de noviembre de 1932. La invocamos con el título de corredentora. 25 de abril de 1935. Eres corredentora y partícipe de sus dolores. León XIII, 1 de septiembre de 1883. Asociada a la obra de la redención. 8 de marzo de 1892. Beberá con él el cáliz rebosante de tristeza. 8 de septiembre de 1892. La redención de la raza humana ha comenzado por medio de ella. Amarguísimo dolo sufrió en su alma ante sus ojos, iba a consumarse el sacrificio de la víctima, que ella misma había criado, sufrió la muerte en su corazón, una espada de dolor. San Pío X, 2 de febrero de 1904. María mereció ser la dignísima reparadora del mundo pecador. Por esa comunidad de dolor y sufrimiento entre la madre y el hijo, a esta Virgen se le concedió ser conciliadora del mundo entero. Asociada por Cristo a la obra de la salvación humana, merece para nosotros de congruo, por su intercesión, lo que Cristo mereció para nosotros de condigno en justicia. San Pío X, 30 de abril de 1911. María, Reina de los Mártires, participó en ese sacrificio porque dio a luz y alimentó a la víctima santísima. Benedicto XV, 22 de marzo de 1918. María sufrió, casi murió con su hijo, por la salvación de la humanidad. Sacrificó a su hijo para apaciguar la justicia divina. Puede decirse con verdad que ella, con Cristo, redimió a la humanidad. Pío XI, además de ser corredentora, enseña el 8 de mayo de 1928 que ella fue la reparadora, y con razón lleva este nombre. Pío XI, 28 de enero de 1933. Fue predestinada a asociarse con la redención. 29 de junio de 1943. Ofreció al Padre Eterno en el Gólgota, haciendo un holocausto, sacrificio de todos sus derechos maternales, por todos los hijos de Adán. Ella, madre de la cabeza, del cuerpo místico, y madre de todos sus miembros. Pío XII, 11 de octubre de 1954. En la realización de la obra de la redención, María Santísima estuvo ciertamente estrechamente asociada a Cristo.
1. Es extremadamente grave porque Dios Trinidad, durante 200 años a través de los papas anteriores al Vaticano II, ha exaltado el papel histórico de la Virgen, especialmente con los dogmas de la Inmaculada Concepción, 1854, y la Asunción, 1950. Y la Madre de Dios confirmó el magisterio tradicional con las grandes apariciones de Lourdes y Fátima. Dios nos hace saber que desea la exaltación histórica de la Virgen con el decreto de Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. 2. Porque la teología de la historia, es decir, el sentido cristiano de la historia, nos muestra el plan de amor de Dios, el plan providencial del misterio escondido desde hace siglos en Dios, creador de todas las cosas, como dice San Pablo, Efesios 3, 8, que se realiza en la historia. La teología atribuye la creación al Padre, la redención al Hijo y la expansión de la Iglesia al Espíritu Santo con la progresiva cristianización de Europa hasta el año 1200. Dios atribuye a la Virgen la tarea de salvarnos del diablo. Ella te aplastará la cabeza. Con el siglo XIV, 1300, comienza la descristianización, como enseña Pío XII, 12 de octubre de 1952. En el curso de estos últimos siglos, se ha intentado destruir la devoción a la Santísima Virgen María. Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y León XIV, para promover el ecumenismo, pusieron un cuchillo en el corazón de la Virgen, negando sus dogmas y privilegios. La unidad intelectual, moral y social del misterioso organismo de Cristo, a través de la Revolución Mundial Masónica, denunciada por aproximadamente 580 documentos papales, es la revolución humanista, protestante, liberal, comunista y hoy dentro de la Iglesia con el Vaticano II. Revolución realizada y reconocida por el propio Pablo VI en sus discursos. Autodestrucción de la Iglesia por sus ministros. 7 de diciembre de 1968. Y el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. 29 de junio de 1972. Por lo tanto, solo la Virgen puede salvarnos de la descristianización. En el año 1208 después de Cristo, la Virgen María se apareció a Santo Domingo y le entregó el rosario. 50 Ave Marías y solo 5 Padre Nuestros, como subraya San Luis de Montfort. El siglo siguiente vio el inicio de la descristianización, propiciada por la revolución humanista, que colocó al hombre en el lugar de Dios. Hoy, presenciamos la afirmación política más exitosa y victoriosa del marxismo ateo, por ejemplo, en China, y la cultura marxista en Europa. Se trata de la política marxista de Karl Marx, quien afirmó: el hombre es el ser supremo, el hombre es Dios. Así, en vísperas de la Revolución, se apareció la Virgen María, y a partir de ese momento comenzó un extraordinario crescendo de apariciones de la Virgen, que culminó en las grandiosas apariciones de Lourdes y Fátima. Los mejores estudios sobre las apariciones de la Virgen, de las que existen documentos históricos, citan más de 1000, en las que la Virgen realiza milagros, concede gracias y solicita la construcción de una iglesia en su honor. La Iglesia Católica reconoce miles de santuarios dedicados a la Virgen. ¿Qué nos hace entender Dios, la Santísima Trinidad? Sino que Dios ahora desea exaltar en la historia a la mujer en cuyo vientre, hace 2000 años, la segunda persona de la Trinidad indivisible, deseando elegir dónde encarnar para fundar la verdadera religión, deseó manifiestamente, de todos los lugares posibles, solo el vientre virginal de la Santísima Virgen María, que se convirtió en el primer tabernáculo de la presencia real de Dios en la tierra.
Por eso el diablo y sus hijos odian a la Virgen. Solo quienes carecen de fe y no creen, o creen poco, o han perdido la fe, no comprenden ni aceptan el plan de Dios. San Luis de Montfort tiene la gran inspiración de resaltar esto en la mayor consagración a la Virgen, 30 días de preparación, escribiendo: Te adoro, oh Verbo de Dios, entre los esplendores del Padre por la eternidad, y en el vientre virginal de María durante el tiempo de tu encarnación. 3. Porque al principio y al final de la historia está ella. Génesis 3, 15. La mujer te aplastará la cabeza, y al final está ella. Apocalipsis 12, 1. Una gran señal aparece en el cielo, una mujer vestida del sol. Esta aparición en el Apocalipsis es la más clara y evidente de la importancia que Dios quiere dar a la Virgen en la historia. No añadimos nada a todo esto, pero tampoco quitamos nada. Es grave porque hoy no hay solución a la caída del mundo moderno, a la decadencia religiosa de papas, obispos y sacerdotes debido al ecumenismo, que ha relativizado la religión católica, ni a la decadencia política del globalismo con leyes cada vez más ateas y anticristianas. La cosa va a peor. ¿Quién es el hombre, el partido, el sistema que puede detener esta subversión de nuestra civilización? Si lo saben, por favor, háganmelo saber. Quieren obligarnos a todo: ateísmo, aborto, eutanasia, género. Solo Dios puede cambiar la historia, como ya demostró con el diluvio y la encarnación. La Trinidad ahora quiere servirse de la Santísima Virgen. Lo dijo en Fátima. Por eso lo que firmó León XIV es grave. Solo ella es la solución a la situación actual. Solo ella es necesaria hoy. San Luis de Montfort ya nos advierte en el Tratado número 50. Dios quiere descubrirla para vencer a sus enemigos, idólatras, cismáticos, musulmanes, judíos, los malvados que, especialmente hoy, se rebelan para seducir a todos, y quiere descubrirla para apoyar a los soldados de Cristo, para aterrorizar al diablo y a sus hombres. Lo que hizo León XIV es grave, porque sigue el ejemplo del diablo y demuestra que continúa la revolución antimariana de los papas del Vaticano II, tras presentarse como conservador. Este es el nuevo método declarado en el Observatorio Romano. 3 de marzo de 2013. El pontificado de Joseph Ratzinger fue revolucionario. De hecho, si un papa implementa tales procesos revolucionarios, mientras que como cardenal quería identificarse como el representante más autorizado con el ala conservadora, todo adquiere una dimensión diferente. Este es un cambio en la forma de interpretar la acción de la Iglesia, que todo comentarista e historiador deberá tener en cuenta en el futuro. ¿Entienden? El método consiste en parecer conservador, mientras en realidad es subversivo de la doctrina católica. Lo estamos viendo. Lucifer siempre va en contra de la voluntad de Dios nuestro Señor. Con el Concilio Vaticano II, los 7 papas, junto con los obispos y sacerdotes, como se vio en Asís en 1986, quisieron establecer la unión ecuménica con iglesias y religiones falsas, bajo cualquier pretexto: paz, ecología, inmigración, etc. Y con esta excusa están eliminando de la religión católica todo lo que no es aceptado por las religiones falsas, por ejemplo, a la Virgen María. Se trata de la revolución antimariana de los papas del Vaticano, segundo desde 1991. Puede leerla en todos los primeros capítulos de nuestra documentación sobre la revolución en la Iglesia anual, donde encontrará los textos de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, que modifican el magisterio romano sobre la Virgen. Por ejemplo, Ratzinger, Benedicto XVI niega los 4 dogmas de la Virgen
y los católicos lo desconocen, no lo leen. Niega la maternidad divina y la virginidad en su libro Introducción al Cristianismo. Parte segundo, 4, 2.1. Enseñando de hecho que la concepción de Jesús no es una procreación según por Dios. En los textos paganos, la divinidad casi siempre aparece como un poder fecundador y generativo, es decir, bajo un aspecto más o menos sexual, y por lo tanto, como un padre físico del niño redentor. Nada de esto. Sí, el magisterio enseña que Dios fecundó a la Virgen. Sesión 11. Concilio de Toledo, Pío IX. Más adelante afirma que la doctrina de la divinidad de Jesús no se vería afectada si Jesús naciera de un matrimonio humano normal. Y aquí niega el dogma de la virginidad de María. Como Papa, Benedicto XVI negó el dogma de la Inmaculada Concepción, afirmando, la Virgen es la primera en ser liberada o preservada del pecado original. Observatorio Romano. 9 de diciembre de 2008. También negó el dogma de la asunción del cuerpo de María al cielo, afirmando, hoy todos saben que el cuerpo de la Santísima Virgen no está en ningún lugar del universo, ni en una estrella, ni en ningún otro lugar. Observatorio Romano. 17 de agosto de 2010. La actuación de León XIV se agrava aún más porque se presentó como conservador, a diferencia de Francisco, quien tras su elección apareció en el balcón y dio las buenas noches. León XIV, tras su elección, rezó el Ave María desde el balcón y ahora ha abofeteado a la Virgen María, afirmando que no es corredentora. Aquí debemos conocer y comprender el nuevo método empleado por Benedicto XVI para presentarse como conservador y así facilitar la aceptación del cambio de la religión católica. Se llama la falsa restauración. Hay el libro en nuestro sitio web, La pseudo-restauración. Lean sus propios textos y crean lo que dicen. El propio cardenal Ratzinger afirma haber llevado a cabo una falsa restauración. El cardenal Ratzinger afirma, si por restauración entendemos un retroceso, entonces ninguna restauración no es posible. La Iglesia avanza hacia el cumplimiento de la historia, mirando hacia el Señor. Pero si por restauración entendemos la búsqueda de un nuevo equilibrio, tras las exageraciones de una apertura indiscriminada al mundo, tras las interpretaciones excesivamente positivas de un mundo agnóstico y ateo, de Juan 23 y Pablo VI. Entonces sí, esta restauración es deseable y además ya está en marcha. Sí, el problema de la década de 1960 fue adquirir los mejores valores expresados por 2 siglos de cultura liberal, libertad, igualdad, fraternidad. De hecho, hay valores que, aunque nacidos fuera de la Iglesia, pueden encontrar su lugar purificados y corregidos en su visión del mundo. Y esto se ha logrado. Escuchen y crean lo que les dicen. La falsa restauración explícita. Debemos criticar a los progresistas, pero salvar el Vaticano II. Cardenal Casper, Maritain y Henri de Lubac. A diferencia de Lefebvre, no criticaron el concilio en sí, sino su recepción. Observatorio Romano, 12 de abril de 2013. La reacción provino no solo del arzobispo Lefebvre y de la fraternidad sacerdotal San Pío X, que él fundó, sino también de teólogos que, durante el concilio, se contaban entre los progresistas. Maritain, Henri de Lubac. A diferencia de Lefebvre, no criticaron el concilio en sí, pero criticaron su recepción. Como algunos en la Hermandad San Pío X, después de la muerte de Monseñor Lefebvre. Giovanni Maria Vian, director del Observatorio Romano, en su editorial, refuta la imagen de Benedicto XVI como restaurador. Observatorio Romano, 12.10 de 2012.
El Papa Ratzinger no es el sepulturero del Vaticano II. Al igual que sus documentos son un punto fijo, protegido de los extremos de la nostalgia anacrónica y escapes hacia adelante, recordó Benedicto XVI. Se mantiene punto fijo en su postura intermedia entre el magisterio tradicional y el modernismo exagerado. Lucetta Scarafia confirma, un innovador incomprendido. Observatorio Romano, 13 de febrero de 2013. Un innovador incomprendido. Quienes nunca comprendieron el alcance innovador de la figura y el pontificado de Joseph Ratzinger, y siguieron viéndolo e interpretando sus palabras y acciones como una muestra de conservadurismo y rechazo a lo nuevo, se han equivocado. Aquí se confirma que Ratzinger impulsó la revolución doctrinal, publicada en su Opera Omnia, que ahora se estudia en los seminarios. Lucetta Scarafia, Observatorio. Romano 3 de marzo de 2013. El final de un pontificado constituye un momento clave en la historia de la Iglesia. Para hacer balance, el pontificado de Joseph Ratzinger fue revolucionario, pero su particular naturaleza revolucionaria contribuyó sobre todo a superar el paradigma mediante el cual, desde el siglo XVIII, la vida interna de la Iglesia se interpretaba históricamente y por lo tanto se contrastaba con conservadores y reformistas. De hecho, si un papa implementa tales procesos revolucionarios, mientras que como cardenal quería identificarse como el representante más autorizado con el ala conservadora, todo adquiere una dimensión diferente. Se trata de un cambio en la forma de interpretar la acción de la Iglesia, que todo comentarista e historiador deberá tener en cuenta en el futuro. Entendido. Aquí tienes lo que hay que tener en cuenta para comprender a León XIV y los siguientes. La izquierda, en una revista comunista católica romana, justifica con lucidez burlona que Ratzinger deba presentarse como conservador para impulsar cambios en la Iglesia. Adista, 30 de abril de 2005. Si la Iglesia necesita cambios, Ratzinger podría haber dicho en el cónclave, es mejor que los dirija yo mismo. Será más fácil que se acepten. Los marxistas dejan claro que algunas reformas, revoluciones, habrían sido mejor llevadas a cabo por Benedicto XVI. Y nosotros lo hemos entendido. Por eso es grave que León XIV niegue ahora la corredención de María. Se presentó como conservador para lograr consenso y luego clavó una daga en el corazón de la Virgen María. Prepárense. Durante 3 meses guardó silencio y luego repitió la reunión ecuménica, como en Asís, Observatorio Romano 15 de septiembre de 2025, y comenzó a predicar con insistencia la libertad religiosa liberal, la sinodalidad y ahora la revolución antimariana. En Turquía llamó a la unidad de las religiones y seguirá haciéndolo. ¿A dónde quieren ir los papas del Vaticano II? Todo indica que nos están llevando hacia una religión universal de todas las religiones, que no es la católica, y esto eliminando los obstáculos que se interponen en el camino. ¿Qué hacer entonces? Primero, debemos seguir comprendiendo lo que está sucediendo. De lo contrario, vamos por mal camino y no nos salvaremos. Como afirmó magistralmente Pío XII el 12 de octubre de 1952, somos hijos de 6 siglos de revoluciones humanistas, protestantes, liberales y comunistas, y ahora de 60 años de revolución e infiltración en la Iglesia con doctrina, cultura y modelos de vida que ya no son católicos. La sociedad sobrenatural de Cristo está siendo reemplazada por una sociedad naturalista atea. La Virgen de la Salet nos advierte en su mensaje a Melanie que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo.
Pero no queremos ser víctimas de la revolución. Hay dos eternidades, y no se puede luchar contra un enemigo desconocido. Quien no quiere estudiar no se quiere salvar. Debemos convencernos de que desconocemos la revolución y la contrarrevolución. De lo contrario, nunca estudiaremos los errores del enemigo. Lo primero es comprender el plan de amor de Dios y luego el plan del diablo, los 580 documentos del magisterio contra la masonería. León XIII dice, primero, despojada la masonería de su máscara y mostrarla tal como es. Dios existe. La fuerza inconsciente de la evolución no puede crear los complejos organismos de la naturaleza, y Dios es el bien infinito, y el bien quiere difundirse, por lo que crea criaturas inteligentes y libres que, mereciéndola, un día alcanzarán la felicidad eterna. Si las criaturas son hermosas y nos dan alegría, ¿de qué es capaz el Creador? Pero esta vida es una prueba para ayudarnos a elegir entre dos eternidades. Antes de la recompensa, Dios Trinidad nos pone a prueba. San Agustín lo resume a la perfección cuando dice, dos amores han creado dos eternidades. El amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo, yo no soy Dios, la eternidad de Dios, y el amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios, la eternidad de Satanás. Seréis como Dios, dice Carlos Marx en Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel. El Riuniti en Italia, página 58. El hombre es el ser supremo. El hombre es Dios. Este es el plan mundial del marxismo chino. Cuando el hombre se hace Dios, como lo hace hoy, diciendo, no le debo nada a nadie, no tengo nada que agradecer ni rezar, nuestro Creador, siendo justicia infinita, debe distanciarnos de sí mismo con el tormento eterno, a menos que alguien pague por el mal que hacemos y nos salve. Esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por esta razón, se encarnó hace 2000 años y tomó el cuerpo de la Virgen, queriendo que ella participara en la redención, sufriendo en su corazón lo que él sufrió en su cuerpo. Como enseñan los padres, un hombre y una mujer consintieron en el gran pecado. Seréis como Dios. Por eso era conveniente que un Dios hombre y una mujer obraran juntos la redención. Los papas, citados arriba, lo decretaron. La Virgen es corredentora. León XIII, 9 de agosto de 1892, cita a Santo Tomás, opúsculo, Ave María, enseñando que solo dos personas han merecido suficiente salvación para todos los hombres, nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María. ¿Y no es corredentora? ¿Quién puede salvar al mundo de la situación actual? Solo Dios. Para empeorar las cosas, solo necesitábamos que un papa modernista declarara que la Virgen ya no es corredentora. Esta blasfemia es todo lo que necesitamos para perder la protección de Dios y merecer el castigo de una guerra nuclear. El diablo quiere hacer la cosecha por infierno. Es paradójico que Dios exista y el mundo sea tan ateo, acostumbrado al aborto, apóstata en la fe. Nadie puede salvar al mundo de la situación actual. ¿Qué hombre? ¿Qué partido? ¿Qué sistema puede salvarnos hoy? Por lo tanto, debemos esperar, suplicar y rezar al corazón maternal de la Virgen, hecha nuestra Madre al pie de la cruz, para que nos salve. Segundo, seguimos el ejemplo de la Santísima Trinidad y el magisterio de los papas antes del Vaticano. Segundo, porque Dios ahora desea exaltar a la Virgen, aunque esto desagrade a las falsas religiones y a los papas, obispos y sacerdotes ecuménicos. Ella es objetivamente corredentora, aunque hoy empiecen a negarlo. Lean las encíclicas de los papas anteriores al Vaticano II y verán cómo ellos, en un crescendo histórico, exaltan cada vez más la Madre de Dios.
Releer lo que dijo el Papa León XIII el 8 de septiembre de 1894 nos muestra la voz del pueblo fiel. La providencial intervención de María. Cuando surgieron acontecimientos peligrosos y surgieron necesidades públicas, la devoción al rosario se reavivó casi por la voz del pueblo, con preferencia a otras prácticas religiosas. Se refugiaron en su seno, auxiliadora del pueblo cristiano. Ustedes mediten el tratado sobre la verdadera devoción a María de San Luis de Montfort y las glorias de María de San Alfonso María de Ligorio. Tercero, Dios Trinidad quiere salvarnos, pero quiere que se lo pidamos. Las gracias deben desearse. Imploremos pues a la Virgen, así como los patriarcas y profetas desearon e imploraron la venida del Salvador, el Mesías. Así también nosotros deseamos e imploramos el triunfo del Inmaculado Corazón, ya decretado por Dios, quien siendo Dios ya ha triunfado en la historia. Esta es la enseñanza del tiempo litúrgico de Adviento. Lean esos textos de la misa para comprender cómo debemos desear e implorar la intervención de Dios en la historia. Cuarto, a partir del año 1200, comienza un extraordinario crescendo de verdaderas apariciones de la Santísima Virgen con la gran aparición a Santo Domingo, 1208, en la que, contra las herejías, instituyó el rosario, 50 Ave Marías y solo 5 Padre Nuestros, aunque esto desagrada a los modernistas y protestantes. Fue ella quien, desde su santuario en Covadonga, impulsó la reconquista de España, que culminó con la liberación de Granada del Islam en 1492, y después de 700 años, España volvió a ser una, católica y gran España. Hoy comenzamos de nuevo. Fue ella quien se apareció en México en 1531 para convertir a los indígenas que regresaban a la idolatría. Fue ella quien inspiró a la Escuela de San Ignacio y a las Carmelitas de Santa Teresa para detener la Reforma Protestante con la Contrarreforma Católica y el Gran Concilio de Trento. Fue ella quien liberó las costas de Europa del saqueo de la potencia de los barcos musulmanes, cuyas cicatrices aún persisten, con la gran victoria de Lepanto en 1571 que los líderes cristianos le atribuyeron en el Senado de Venecia, con la victoria sobre los turcos en Viena en 1682, y los papas establecieron la fiesta del Rosario el 7 de octubre. En Hungría, en 1760, etc. Fue a ella a quien se dirigió el Papa León XIII con sus 13 encíclicas sobre el Rosario para hacer frente a la revolución liberal, llamada francesa, pero mundial, que con la explotación de los pueblos reduciendo a proletariado, haciendo trabajar a mujeres y a niños de 1800 a 1900, creó la miseria que, como enseña Pío XI en la encíclica contra el comunismo número 16, 19 de marzo de 1937, fue luego explotada por el marxismo para extenderse por toda Europa. Fue ella quien en Lourdes confirmó el dogma de la Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción, definido 4 años antes por el Beato Pío IX, una afirmación también política contra la revolución liberal que a través de su patriarca Rousseau teorizó que el hombre no tiene pecado original, es bueno por naturaleza y que, por lo tanto, dado que todo es subjetivo, Cartesio, todo es relativo, todo es posible, tiene derecho a la práctica pública de cualquier religión y cualquier idea. Fue ella quien, en 1936, salvó a España del comunismo, que ya había asesinado a 7,000 sacerdotes. Fue ella quien, mediante sus apariciones, animó a sus hijos católicos donando diversos objetos. Una casulla a San Ildefonso,
el escapulario a San Simón Stock, el rosario a Santo Domingo, etc. Es ella quien, en la aparición de la Salet, nos advierte en su mensaje a Melania que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, lo cual fue confirmado posteriormente por León XIII, tras la revelación que Dios le hizo, escribiendo en el texto original del exorcismo: allí donde está la sede de Pedro, han colocado el trono de sus abominaciones. Es evidente que los hombres de la Iglesia no quieren reconocer el secreto de la Salet. Sin embargo, lo vemos en los hechos. La decadencia de la fe católica en la Iglesia es evidente. Los papas del Vaticano II se asocian con religiones falsas, alteran la misa, hay decadencia en la administración de los sacramentos, se declaran a favor de la libertad religiosa liberal, el laicismo positivo de Benedicto XVI, la democracia en la Iglesia, la sinodalidad, etc. Es ella que en el verdadero tercer secreto de Fátima, quien nos advierte del peligro del Vaticano II. El cardenal Oddi declara abiertamente que el tercer secreto de Fátima se refiere al Concilio Vaticano II, que provocará el desorden en la Iglesia. En una entrevista publicada en la revista 30 Giorni, noviembre 1990, afirma: el secreto de Fátima contiene una triste profecía sobre la Iglesia, razón por la cual el Papa Juan XXIII no lo publicó, y Pablo VI y Juan Pablo II hicieron lo mismo. Para mí, dice en la práctica, que en 1960 el Papa convocará un concilio que, indirectamente, contra toda expectativa, causará grandes dificultades a la Iglesia. Observamos que ha causado directamente el desorden con la actual libertad religiosa liberal, la autodemolición de la Iglesia, como lo expresa Pablo VI. En conclusión, este es el momento histórico para exaltar a la Virgen al máximo, siguiendo el ejemplo de la Santísima Trinidad que la hizo Madre de Dios. El Papa León XXIII dijo el 20 de septiembre de 1887, muchos hombres carentes de fe sobrenatural no honran ni reconocen a María, y sin embargo se atreven a reprocharnos que honramos demasiado a María. Faltan gravemente a sus deberes de hijos. Para animar a quienes aman a la Virgen y abofetear a quienes la odian, escuchen. San Luis de Montfort. Tratado. Concluyo con San Alfonso. Oh, cuánto ama Dios a la Santísima Virgen, y cuánto ama Dios a quienes la aman. Sé uno de ello. Numeral 265. Defendiendo sus privilegios cuando son cuestionados. Y yo concluyo. ¿Cuánto odia a Dios a quienes odian y niegan los dones y privilegios de su amada Madre? No seas uno de ellos. El remedio es el rosario diario y estudiar a la Virgen para defenderla, estudiando el magisterio tradicional, el tratado y las glorias de María.